Bueno, muchachos, seguimos con ángulos. En este caso vamos a hablar de la clasificación de los ángulos, ¿no? Ya hemos trabajado anteriormente lo que es un ángulo, ¿no? Bisectriz de un ángulo. Entonces, ahora vamos a trabajar la clasificación, ¿no? Dentro de la clasificación tenemos tres clasificaciones, ¿ya? Tenemos la primera según sus medidas. Según sus medidas, acá tenemos la clasificación, la primera, ojo, la primera, según sus medidas. Según sus medidas es ángulo agudo, recto, obtuso, llano, de una vuelta. Pero ojito aquí con este ángulo nulo, ¿ya? También está dentro de según sus medidas, pero comúnmente no lo tomamos en cuenta porque como es en nulo, prácticamente su medida es cero. ¿De acuerdo? Pero ojo que también es importante, hay que saberlo. Entonces vamos a lo que es ángulo agudo. ¿Qué nos dice? Su medida es mayor que cero y menor que 90, ¿no? O sea, está entre el 0 y 90, o sea, 1 grado, 2 grados hasta el 89. ¿De acuerdo? ¿Sí? Creo que está claro. Ángulo recto o ángulo rectángulo también le conocen. Su medida es igual a 90. Aquí ve. Comúnmente el ángulo rectángulo presenta un cuadrito. Si yo veo un cuadrito, entonces de frente digo que eso mide 90 grados. ¿Sí? Por eso es que tengo acá la medida del ángulo AOB es igual a 90. AOB igual a 90. ¿De acuerdo? Ángulo obtuso. Su medida es mayor que 90 y menor que 180. Aquí está, mira. Mayor que 90. Recuerda que el 90 más o menos es hasta esta mitad. Hasta aquí. ¿Sí? Hasta aquí estamos suponiendo que es 90. Entonces vamos a tratar de ver si le ponemos por ahí a ver una rayita, a ver. Vamos a ver. Entonces, más o menos por ahí yo hablo. Por aquí. Más o menos así. Bueno, no sé, no. Vamos a verlo por acá, a ver. A ver. Vamos a ver. Entonces, más o menos. A ver. Vamos a hacerlo por aquí, a ver, más o menos así. Tampoco no quiere pintar, pero en fin, ¿no? Entonces, más o menos. Bueno, el 90 grados estaría en función, 90 grados está más o menos aquí, ve, aquí, ¿cierto? Aquí ve. Por ahí hay una rayita, sino que está pintada de blanco en este caso. Aquí. Pero aquí hay 90 grados. Por eso es que me dice que ángulo obtuso es mayor de 90, o sea, pasa esta partecita. ¿De acuerdo? Pasa esta partecita. Entonces dice mayor de 90 grados, pero menor que 180. O sea, está entre el 91, 92 hasta el 179. ¿Sí? A continuación nos vamos a lo que es ángulo llano. El ángulo llano dice su medida es igual a 180. Mira, tenemos nuestra línea recta con un punto O, pero este angulito siempre mide, por teoría, va a medir 180 grados. ¿De acuerdo? Luego tenemos ángulos de una vuelta. Los ángulos de una vuelta, su medida es igual a 360. Da toda la vuelta, ¿sí ve? Mira, marca tu diferencia entre el de una vuelta y ángulo nulo. Por ejemplo, el ángulo nulo tiene casi la misma figura, ¿ve? ¿Sí? Tiene la misma figura. Pero el de una vuelta gira, ¿ve? Gira. Lo que no hace el ángulo nulo. Mira, el ángulo nulo no tiene vuelta. ¿De acuerdo? Porque su ángulo es cero. Entonces, la medida del ángulo AOB en este caso es cero. Pero si es de una vuelta, siempre va a medir 360 grados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es según sus medidas. Ahora pasamos según la posición de sus lados. Según la posición de sus lados, tengo tres también, tres tipos de ángulos. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos en los cuales los lados de uno de ellos son la prolongación de los otros lados, perdón, de los lados del otro. Entonces, ¿qué me quiere decir? Mira aquí ve, aquí hay un angulito. Si este angulito vale alfa, este angulito ¿cuánto tiene que valer? Este angulito también tiene que valer alfa. ¿De acuerdo? Porque siempre se le conoce como ángulos opuestos por el vértice. Entonces, si aquí vale 20, acá valdrá 20, ¿cierto? Si acá vale X, acá también tendrá que valer X. Es por eso que aquí me dice, la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo COD. AOB
igual a COD. O sea, estas medidas siempre son iguales. Luego viene ángulos adyacentes. Dice, son dos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Mira, aquí hay dos ángulos. ¿Qué tienen en común? Aquí ve. Eso tienen en común, o sea, el vértice. Y tienen un lado en común, es este ladito, mira, ve. Este ladito es. Por eso que son ángulos adyacentes, ¿de acuerdo? Ángulos adyacentes porque tienen en común un ladito, que en este caso sería B, el rayo B, ¿sí? Y tiene el punto de origen para todos los ángulos, ¿de acuerdo? Ángulos adyacentes que tienen un lado en común, ¿ya? Acuérdate, por ejemplo, aquí ve, este angulito con este angulito son adyacentes, ¿por qué? Porque tienen un lado y el vértice en común, ¿sí? Entonces dice, los ángulos AOB y BOC son adyacentes, ¿de acuerdo? Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos tienen mucho que ver también con los adyacentes. Ojo, dice, son dos o más ángulos que tienen el vértice y un lado en común, ¿sí? Mira, ve, si no estuviera este, vamos a suponer que no está este de aquí, este no está aquí, ¿sí? Entonces, si no estuviera esto, tiene casi parecido esta imagen con la de acá, ¿sí? Entonces sería adyacente porque está aquí, ve, en B, ¿sí? Si es que no estuviera D, ojo, ¿de acuerdo? Pero son consecutivos porque ya está, hay uno a continuación del otro, lo lógico. Uno, dos, en este caso, tres angulitos, ¿no? Entre A y C, ¿cuál es, entre A y C, cuál es el lado común? B. B sería para mí el lado común. ¿De acuerdo? Entre B y D. Entre B y D. ¿Cuál es el lado común? En este caso sería C. ¿Sí? Entonces, por eso es que también le conocemos adyacentes a cierta figura, pero a la vez son consecutivos. ¿Ya? Aquí son adyacentes y consecutivos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque a veces hay ejercicios que me dicen, los ángulos adyacentes y consecutivos A, B, C, D, ¿no? Entonces ya tienes referencia que adyacentes y consecutivos hablamos de este tipo de ejercicio o de forma. En algunos otros solamente te dicen los ángulos A o B, B o C, C o D. ¿De acuerdo? Listo, entonces. Esta es la segunda, según la posición de sus lados. Y la tercera sería según la suma de sus medidas, según la suma de sus medidas. Según la suma de sus medidas tengo dos, los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Cuándo hablo yo de complementarios? Aquí está, mira. ¿Cuándo? Cuando la suma va a ser igual a ¿cuánto? A 90. Dice, son dos ángulos cuya medida suman 90. ¿Sí? Suplementarios. Son dos ángulos cuya medida suman 180. O sea, este angulito, la medida del ángulo A y la medida más la medida del ángulo B suman 90. Mientras que por acá la medida del ángulo E más el ángulo F, ángulo E y ángulo F suman 180. ¿Sí? Vamos a hablar qué nos dice el complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es lo que falta a la medida del ángulo para ser igual a 90 grados, ¿no? En general, si alfa es la medida de un ángulo, su complemento es complemento de alfa, o complemento de un ángulo, va a ser igual a 90 menos alfa. ¿Cómo así, profesor? No entendí. Por ejemplo, me dice, el complemento de 37. ¿Cuánto es el complemento de 37? ¿Qué digo yo? 90, que es el ángulo, menos el 90, perdón, que es el complemento, menos el ángulo. ¿Quién era el ángulo? 37. Por eso es que yo le pongo 90 menos 37. ¿Y cuánto sería? 53. Entonces, el complemento de 37 es 53. ¿De acuerdo? Listo. Ahora nos vamos por acá. En el suplemento. ¿El suplemento cuánto sería el suplemento? 180, ¿no? Vamos a ponerle un ángulo beta. Entonces me dice, suplemento del ángulo beta es igual a ¿quién? A 180 menos el ángulo. Recuerda que complemento era 90. Suplemento de 180. Ojito, ¿ya? Entonces, como un ejercicio, por ejemplo. El suplemento de 124, ¿a cuánto es igual? A 180, que sería este angulito, menos el ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 129, ¿no? Entonces sería 180 menos 129, esto es igual a 56, ¿no? Entonces el suplemento de dicho ángulo sería, el suplemento de 124 sería
56. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí nosotros hemos trabajado, en este caso, lo que es la clasificación de ángulos, lo cual lo hemos dividido en esta ocasión en 3 partes. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo video.